Buenos días. Por favor, vamos a ir comenzando con la primera sesión de la mañana, que son las comunicaciones orales cortas de nefrología clínica, trasplante e investigación. La primera comunicación son modelos predictivos utilizados en el diagnóstico diferencial de nefropatía diabética y enfermedades renales no diabéticas. Podemos guiarnos de ellos para indicar una biopsia. Lo presenta Débora, ¿sí? Buenos días, Débora Roldán, del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y en La Paz. Cuando quieras, Débora. Bueno, por comenzar, contarles que se han publicado numerosos modelos de predicción clínica para calcular la probabilidad de enfermedad renal no diabético en pacientes diabéticos que se someten a una biopsia renal. Por eso hemos realizado un estudio con el objetivo justamente de validar y comparar la capacidad de estos 4 modelos clínicos, o sea, elegimos 4 de estos modelos descritos como herramientas. Bueno, les comentaba que entonces hemos hecho un estudio donde el objetivo fue justamente validar y comparar la capacidad de estos 4 modelos clínicos que estaban descritos como herramienta para predecir la probabilidad de enfermedad renal no diabética en pacientes diabéticos. Para eso realizamos un estudio retrospectivo donde revisamos biopsias renales realizadas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en nuestro centro, que es de biopsias realizadas entre enero de 1999 y diciembre del 2022. Calculamos utilizando parámetros clínicos analíticos en el momento de la decisión de realizar o no la biopsia renal, la probabilidad justamente de la enfermedad renal no diabética utilizando estos 4 modelos. Evaluamos entonces el ajuste global y valoramos la discriminación de cada uno de estos modelos mediante el cálculo del área bajo la curva ROC. Los 4 modelos a analizar fueron Sunrinrat, Liu, Li y García Martín, que como vemos en esta tabla utilizan diferentes parámetros tanto clínicos como analíticos y clasifican la probabilidad de enfermedad renal no diabética en baja, intermedia o alta. Utilizamos 280 biopsias de pacientes diabéticas, donde el diagnóstico en el 61% aproximadamente era de enfermedad renal no diabética. Y como vemos, la predicción de estos modelos fue muy variable, desde el de Sunrinrat del 33% hasta el de Liu hasta el 70%. Al analizar la concordancia de estos modelos, obtuvimos un coeficiente kappa de 0,23, lo que equivale justamente a una escasa concordancia entre estos modelos. En cuanto a la precisión global, lo que obtuvimos es que el modelo de Sunrinrat fue baja del 50% y equiparable en los otros 3 modelos entre el 62 y el 65%. Al analizar el área bajo la curva, lo que obtuvimos es que tanto el modelo de Sunrinrat, Li y Liu no discriminan, mientras el que sí discrimina fue el García Martín, aunque de una manera algo irregular. Por lo tanto, nuestras conclusiones de este estudio fue que existe poco acuerdo entre estos 4 modelos para guiar justamente la decisión de predecir la enfermedad renal no diabética en pacientes diabéticos, y lo que podemos también concluir es que el modelo García Martín fue el que obtuvo mayor precisión, aunque mostró una regular discriminación. Y por lo tanto, estos modelos no serían los más adecuados para guiar la decisión clínica de indicar o no una biopsia renal en pacientes con diabetes. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, doctor Portoles. Muy interesante, muchas gracias. Lo desconozco, ¿los modelos originales sabes si se ajustaron como vosotros retrospectivamente o fueron ajustados prospectivamente? Porque en el modelo que hacéis, claro, seleccionáis las biopsias de manera retrospectiva. En estos modelos también fueron hechos de manera retrospectiva, eso es. Sí, yo quería preguntarte, a la luz de los resultados, ¿habéis pensado en
diseñar algún modelo basado en... Bueno, estamos en ello, todavía por supuesto no lo tenemos, pero bueno, sería la idea como paso. De momento, la toma de decisión seguimos manteniéndolo, individualizando cada paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Débora. Nada. Bueno, la siguiente presentación es fenotipo de fragilidad de Fried y su relación con la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Lo presenta Ángel Nogueira Pérez, del Hospital Universitario de la Princesa. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por haberme cogido el trabajo para contároslo. Y bueno, un poquito pues el fenotipo de fragilidad de Fried y su relación con la mortalidad en pacientes con enfermedad renal. Bueno, la fragilidad es un síndrome geriátrico. Va a tener multitud de definiciones. Una de las más utilizadas es esta, que la define como un síndrome médico con múltiples causas y contribuyentes que se caracteriza por una fuerza, resistencia y función fisiológica reducidas, que aumenta la vulnerabilidad de un individuo para desarrollar una mayor dependencia y o muerte. Es decir, que todo lo que tengamos al final va a desembocar en fragilidad. Si es un paciente sarcopénico va a ser frágil, si es un paciente desnutrido va a ser frágil. De ahí su necesidad de valorar. Van a existir múltiples herramientas, una de las más utilizadas son los criterios diagnósticos de Fried. El objetivo de nuestro trabajo pues, fue evaluar el riesgo de mortalidad con estos criterios de fragilidad, tanto el resultado final como cada uno de los criterios. Para ello valoramos a 225 pacientes con enfermedad renal crónica y determinamos el porcentaje de fragilidad con los criterios fenotípicos de Fried. Estos son los criterios, son 5. Va a evaluar la fragilidad determinando si hay una pérdida de peso involuntaria, si el paciente presenta baja energía o agotamiento, respondiendo 2 preguntas de la escala de depresión CESD, lentitud, la movilidad, ajustando ese resultado en función del sexo y la altura, la debilidad muscular, que sería con dinamometría ajustado por índice de masa corporal, y si el paciente realiza muchas o pocas actividades físicas a la semana. No actividades físicas de ejercicio, sino si se mueve poco, si va a la compra él o si realmente está en casa, del salón a la habitación y eso se mediría con este criterio. Si el paciente presenta 3 o más, decimos que es frágil. Si no presenta, decimos que es robusto o no frágil. Y si presenta 1 o 2 criterios, pues decimos que es prefrágil. Valoramos a 225 pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. El porcentaje mayoritario fue hombres, que fue del 66%, y la media de edad pues, fue de 70,68, siendo mayor las mujeres frente a los hombres, aunque esta diferencia no resultó significativa. ¿Qué porcentaje de fragilidad tuvimos? Pues un 17,8, siendo mayor en las mujeres, que fue un 26% de las mujeres. Vemos cada uno de los criterios. En un 10,2% presentaron pérdida involuntaria de peso, un 26% fatiga, un 20% disminución de la velocidad del paso, un 49,3% una disminución de la fuerza muscular y un 14% una disminución de esa actividad física a lo largo de la semana. Murieron, un éxitus del 22,2%, que fueron 50 pacientes. Como el grupo de los hombres era mayor, pues observamos también un porcentaje mayor en el grupo de los hombres. Hicimos un análisis de regresión y tanto la fragilidad como cada uno de sus criterios pues fueron factores de riesgo de mortalidad. Aquí vemos las curvas de Kaplan-Meier. Las bandas verdes serían una peor puntuación o los pacientes que cumplieron esos criterios, y vemos como tanto para pacientes frágiles no frágiles como frágiles, prefrágiles, robustos, los que presentaban fragilidad morían antes y los que presentaban los criterios, cada uno de ellos pues también por separado presentaban una mayor mortalidad. Pues como conclusiones, los criterios de fragilidad de Fried están relacionados con la mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Tanto el resultado global como cada criterio por sí mismo va a suponer un aumento en el riesgo de mortalidad. De ahí que tengamos que incidir en todas las cosas, no simplemente en la nutrición. También hay que valorar la actividad física, la depresión, es decir, que la importancia de los equipos multidisciplinares. Y aquí abogo porque en las sociedades de nefrología nos metan a los nutricionistas como parte del equipo. Y esto era un poquito lo que os iba a contar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Yo quería preguntarte si en esa serie que habéis analizado había pacientes trasplantados que estaban en situación, que retornaban a diálisis. Y... No, solo con enfermedad renal crónica avanzada. No, que si había pacientes con enfermedad renal crónica avanzada después del trasplante. Es decir, No. Es de la consulta ERCA.
Esta primera fase es una fase descriptiva. A raíz de esto, ¿habéis implementado ya alguna medida en la población esta, sobre todo prefrágil o frágil? A ver, esto forma parte de nuestra práctica clínica. Nosotros evaluamos al paciente. Si el paciente presenta disminución o sea, si presenta fragilidad, lo que hacemos es darle recomendaciones de ejercicio. Lo que comentaba ayer una chica, lo del ViviFrail, que es una página en la cual tú haces el SPPB, que es el test corto, y en función de ese resultado le das la rueda de ejercicios. Entonces, eso es un poquito lo que hacemos. Y luego, como en cada 6 meses los volvemos a evaluar, pues vemos un poquito las diferencias, si ha recuperado o no recuperado. O sea, les recomendáis la página esta, ¿no?, del ViviFrail. Sí. Muy bien, muchas gracias. La siguiente comunicación es influencia del índice de masa magra medido por bioimpedancia multifrecuencia sobre la progresión de la enfermedad renal y mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 o 5. Lo presenta Débora, otra vez, del Hospital Fundación Alcorcón. Vale. Bueno, buenos días otra vez. Como ya sabemos, la disminución de la masa magra se ha asociado a un riesgo aumentado de mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, hemos realizado un estudio, en verdad, para evaluar el efecto del índice de tejido magro medido por bioimpedancia, sobre todo en la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes en estadio 4 y 5. Para eso realizamos un estudio de cortes retrospectivos con pacientes en enfermedad renal crónica en estadio 4 o 5 remitidos a nuestra consulta de ERCA entre enero del 2014 y diciembre del 2020. Y solamente incluimos en este estudio los pacientes que tenían una medición basal de la composición corporal medido por bioimpedanciometría en los primeros 6 meses de seguimiento. Definimos el índice bajo de masa magra como valores por debajo del percentil 10, ajustado tanto por edad como por sexo. Y definimos también la supervivencia renal como la ausencia de necesidad de terapia renal sustitutiva al final de este seguimiento. Entonces, en nuestra muestra analizada teníamos 145 pacientes, de los cuales aproximadamente el 70% eran hombres, con una edad media de 72 años, con un filtrado medio medido por seca de EPI de 20 mililitros minuto y con un cociente albúmina-creatinina medio de 413 miligramos gramos. Además, tenían un índice de masa corporal de 30, un índice de tejido magro medido por bioimpedancia de 15 aproximadamente kilogramos metro cuadrado, y el 13% de nuestros pacientes tenían un índice de masa magro bajo, mientras que el 87% restante tenían un índice de masa magro normal o bien por encima del valor. De estos pacientes, tras una mediana de seguimiento de 28 meses, aproximadamente el 50% evolucionó a terapia renal sustitutiva y un 38% fallecieron. Al realizar el análisis de supervivencia del estudio, en cuanto a la supervivencia global, obtuvimos algo que ya sabíamos, que el bajo tejido magro tienen peor supervivencia global. Pero además, lo que obtuvimos es que también tenían peor supervivencia renal. Cuando hicimos el análisis de regresión multivariante de Cox, al medir la supervivencia global, el índice bajo de masa magro, lo que obtuvimos fue que fue un factor de riesgo independiente para mortalidad, independientemente del filtrado glomerular, del cociente albúmina-creatinina, de la edad, del sexo y también de la albúmina. Y cuando hicimos el multivariante para supervivencia renal, lo que vimos es que el índice bajo de masa magra duplicaba el riesgo para progresión de enfermedad renal crónica, independientemente también del filtrado, el cociente albúmina-creatinina, la albúmina, la hemoglobina, el fósforo o el magnesio. Por lo tanto, nuestras conclusiones fue que el índice de masa magra baja medido por bioimpedancia es un factor de riesgo independiente tanto para progresión de enfermedad renal crónica como para mortalidad en pacientes cerca. Y por lo tanto, se debería realizar una monitorización del estado nutricional de estos pacientes por bioimpedanciometría para implementar justamente intervenciones nutricionales adecuadas que mejoren su pronóstico. Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Comentarios? Sí. José Herrero. Sí, un trabajo desde luego muy interesante porque una medida tan sencilla como es el VIA, bueno, pues marca el estado nutricional de masa magra y el pronóstico. Entonces la pregunta es, ¿habéis correlacionado, habéis hecho otros índices de malnutrición, por ejemplo el MIS, a la vez que la bioimpedancia? La verdad es que ¿Para no lo determinar hemos disminución hecho. calórica o algo así? La verdad es que no lo hemos hecho, pero sería algo interesante para que lo hagamos. Muy bien, buen trabajo. Gracias. Gracias. Débora, la mortalidad global lo entendemos porque hay mucha evidencia al respecto y el deterioro de la función renal, ¿qué explicación le dais? Como marcador, ¿no? La masa magra. Pues, a ver, nos sorprendió realmente el resultado cuando vimos que también evolucionaban a terapia renal sustitutiva el índice de masa magra. Realmente no sabemos el por qué. Imaginamos que tiene que ver con el estado nutricional del paciente, claro. Es un hallazgo interesante que habrá que explorar un poco más, ¿no? Porque eso llama la atención. La verdad. De hecho, a nosotros al menos nos sirvió nuestro centro como de una forma, por decirlo así, pionero para implementar en las consultas de ERCA un nutricionista para poder intentar mejorar y a lo mejor luego hacer algo más prospectivo y ver el resultado. Muchas gracias. Sí, sí. De momento es solo una asociación. La idea ahora es, con esto se ha conseguido un nutricionista en la consulta de ERCA y la idea es detectar estos pacientes que tienen un índice bajo de masa magra, sobre todo los que tienen una discordancia entre el índice de masa magra y masa grasa, y ver si una intervención de un nutricionista primero logra cambiar a estos pacientes de perfil y una vez cambiado, si eso modifica la progresión a la enfermedad renal. Eso es lo que realmente nos daría ya causalidad. De momento es solo asociación. Muy bien. La siguiente presentación corre a cargo de María Alejandra Cortiñas, del Hospital Universidad de la Princesa, bajo el título La excreción fraccionada de calcio en la lesión renal aguda, un nuevo parámetro a tener en cuenta. Bueno, en principio las etiologías de fracaso renal agudo pueden ser diferenciadas por marcadores urinarios, como pueden ser la excreción fraccional de urea o la de sodio. Pero como bien sabemos, estos marcadores pueden estar artefactados. Entonces, nosotros planteamos la posibilidad de analizar otros iones. Aquí tenéis un diagrama simplificado de lo que pudiera ser el transporte de calcio a lo largo del túbulo, sobre todo vía claudinas, tanto en proximal como en asa de Henle, y algo de de transcelular por los TRVP en distal. Entonces, nuestra hipótesis es que la excreción fraccional de calcio pudiera ser un marcador adicional a la de urea o la de sodio en el análisis de la etiología de la lesión renal aguda. Lo que hicimos fue un estudio transversal analizando a pacientes con lesión renal aguda en nuestro centro, tanto hospitalizados como en urgencias. Recogimos una serie de variables epidemiológicas, analíticas plasmáticas, urinarias, si recibían o no tratamiento diurético y cuál recibían, con el objetivo principal de valorar la utilidad del calcio como marcador en la lesión renal aguda. Como objetivos secundarios, lo que quisimos fue comparar la excreción fraccional de calcio con los marcadores ya existentes y analizarlo tanto en NTA como en funcional. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos? Bueno, una N de 102 pacientes, aunque ahora son más, que estamos pendientes de analizar, con una mediana de edad que, dado nuestro centro y las características de los pacientes, es de 75 años. Y en cuanto a comorbilidades, similares en ambos grupos. La única diferencia que los de NTA, los pacientes con NTA, tomaban insulina o metformina con mayor frecuencia, pero más allá de eso, nada. Como es de esperar en base al resto de series, tuvimos un 17% de NTAs versus 83% de funcionales, es decir, casi unos 20 pacientes. Y aquí tenemos los resultados. Entonces, lo que podemos ver es que en cuanto a la etiología del fracaso renal, la excreción fraccional de calcio es mucho mayor, como era de esperar, en funcionales que en NTAs, siendo la mediana de 0,9 versus 2,6% en NTA. Y lo que quisimos también fue analizar si esto se modificaba o no por el uso de diuréticos. Entonces, como podéis ver, la caja verde son las NTAs, el azul son los funcionales, y vemos que, corregido por el uso de diuréticos, no hay diferencias significativas. Hicimos las curvas ROC para ver el área de mayor sensibilidad y especificidad de excreción fraccional. Vemos que es análogo, es decir, el área bajo la curva es análoga para calcio, para urea y un pelín superior en sodio.
y el punto de máxima sensibilidad y especificidad se establece en 1,57%. Entonces, podríamos decir, en base a estos resultados, que los pacientes con una excreción fraccional menor a 1,57 habían desarrollado con mayor frecuencia una lesión renal de etiología funcional. El uso de diuréticos, como hemos mostrado en la gráfica, no modifica la relación entre la excreción fraccional y la etiología, por lo que pudiéramos concluir que la excreción fraccional de calcio, si bien todavía está en fase exploratoria, es una herramienta adicional para el diagnóstico diferencial del FRA. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Patro. Enhorabuena, la verdad es que este trabajo lo corregí yo y me gustó mucho, porque además estuve mirando en la literatura y no encontré nada, una cosa que vi. Lo que me quedó la duda es en qué momento se sacó el calcio en orina. Cuando llegaban, justo pacientes en urgencias. O cuando se nos avisaba a nosotros, tanto en pacientes de urgencia como interconsulta, justo cuando se nos avisaba. Es más, como tenemos la posibilidad de ampliar bioquímicas, el calcio aguanta estable en orina unos 5 días. Entonces, si tenemos alguna bioquímica justo del fracaso y está disponible, ampliamos la primera que vemos o la primera que pedimos. Entonces, suele ser normalmente fracasos de 24 horas de evolución. Vale, como mucho. Porque me llamó la atención, porque nosotros, por ejemplo, calcio en orina lo podemos pedir vía normal, pero en urgencia no. En la orina de urgencia, y claro, podría estar ahí un sesgo de que a lo mejor el paciente que viene a la urgencia le pone suero, le pone diurético, ya he visto que lo voy a ajustar por diuréticos, pero... El laboratorio lo que hace es que llevo muchas llamadas con laboratorio, llevamos muchas llamadas, entonces lo que hacen es nos guardan la muestra. Aunque no lo hacen vía urgente, guardan la muestra y permanece estable, y si no, la meten en nevera. Entonces, si tenemos acceso a esa muestra, aunque sea un viernes por la noche, de la NTA que llega el viernes, el lunes se analiza. Muy bien, muchas gracias. Nada. Sí, yo comentaros únicamente cómo se os ocurrió la idea, porque no hay así literatura... Pues realmente por buscar algún marcador que se viera menos artefactado. Es verdad que el transporte de calcio precisamente no es simple, pero sí que hay algo menos de canales de lo que pudiera ser el sodio, y la relación con los diuréticos es más variable. Entonces, pues por eso, la verdad que no, Vale. no sé si hay mucho más razonamiento. Gracias. La siguiente presentación se titula Implicaciones pronósticas de una consulta precoz tras un fracaso renal agudo. Lo presenta Laura Salanova, del Hospital de la Princesa. Buenos días, yo soy Ana Sánchez, presento este trabajo sobre fracaso renal agudo en lugar de la doctora Salanova. Y como ya sabemos, la presencia de una lesión renal aguda implica peor pronóstico para nuestros pacientes, y si además esa lesión renal aguda se transforma en un daño renal persistente, pues esto asocia mayor comorbilidad y menor supervivencia. El objetivo de nuestro trabajo era determinar qué factores estaban asociados a desarrollar un daño renal persistente un mes después del fracaso renal agudo. Para ello diseñamos este estudio prospectivo basado en práctica clínica habitual, en el cual reclutamos a pacientes que durante la hospitalización habían presentado un episodio de fracaso renal agudo mantenido durante al menos 48 horas y que previamente a esto tuviera un filtrado basal mayor de 45. Se excluyeron pacientes en los que se perdió el seguimiento, que reingresaron o que fallecieron durante el ingreso. En cuanto a la muestra, era un total de 57 pacientes, la mayoría eran varones, hasta un 75%, y tenía un filtrado previo al ingreso de una media de 70. La gravedad de la lesión renal aguda se dividió según la clasificación Akin y vemos que la mayoría de ellos presentaban un grado 3. En el análisis descriptivo, al alta, el 63% de los pacientes no habían recuperado su función renal basal y en el seguimiento un mes después de ello, pues el 42% presentaban un daño renal persistente. Siguiendo con el análisis estadístico, vimos que la pérdida de función renal al alta era un predictor independiente de daño renal persistente. Además, otros factores asociados a presentar un daño renal persistente, además de no haber recuperado la función renal basal, fueron el porcentaje de pérdida de la misma y desarrollar una infección durante el ingreso. Otros factores asociados a no recuperar función renal durante el propio ingreso fueron la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la no utilización del contraste iodado y la etiología de la lesión renal aguda, siendo más probable que no recuperasen función renal aquellos cuyo fracaso renal estaba en el contexto de sepsis o un posoperatorio de cirugía cardíaca complicado.
Por tanto, como conclusiones podemos decir que la pérdida de función renal tras un ingreso se asocia a daño renal persistente precoz, que la etiología de la lesión renal aguda y la situación cardiológica basal hay que tenerlas en cuenta como factores que pueden condicionar la recuperación de estos pacientes y que nuestros datos no apoyan que el uso de contraste iodado no aumente el riesgo de desarrollo de daño renal persistente. Muchas gracias. ¿Comentarios? La función la evaluáis al alta, ¿no? ¿Qué, perdón? Al mes de... ¿Cuándo se Cuando evalúa? se van de alta y al mes de... Al mes. ¿Y luego habéis tenido mayor seguimiento de estos pacientes después del mes? Y luego, después de ello, la idea es seguirles hasta un año después. Hasta un año después. Para ver un poco la evolución. ¿En vuestra experiencia creéis que todo paciente que desarrolla fracaso renal agudo debemos luego vigilarlos en las consultas de nefrología, bien en una consulta monográfica o por lo menos hasta el año, como planteáis vosotros, de seguimiento? La sensación es que sí, y que además cuando el nefrólogo está pendiente estos pacientes van mejor. Nos sorprendieron los datos de que el uso de contraste iodado no era un factor que se asociase a presentar peor pronóstico. De hecho, se está investigando más en este sentido, pero la sensación es que estos pacientes que se prevé que van a necesitar más pruebas de imagen se nos avisa antes y que por eso no influye tanto. Entre los factores que se asociaron con la no recuperación, ¿cuáles fueron los que os salieron? ¿La edad y la anticoagulación la valorasteis? Sobre todo la anticoagulación como un factor potencial. La edad la valoramos, que no salió significativo, y la anticoagulación creo que no. La anticoagulación. Gracias. Gracias. La siguiente comunicación es el desarrollo de una lesión renal aguda. Es un predictor independiente de mortalidad en las endocarditis infecciosas. Lo presenta la doctora Tatiana Niño del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Hola, buenos días. Bueno, pues vengo a presentar la comunicación corta. El desarrollo de una lesión renal aguda es un predictor independiente de mortalidad en la endocarditis infecciosa. Perdona, bájate el micrófono un poquito. Más cerca. Bájalo. Okay. Bueno, para comenzar, pues sabemos que la endocarditis infecciosa es una patología poco frecuente. Sin embargo, a pesar de su baja incidencia, sí que tiene una mortalidad importante en torno a un 25%, siendo una de las complicaciones más frecuentes durante el proceso infeccioso el desarrollo de una lesión renal aguda en torno a un 70% de los casos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es determinar el impacto pronóstico de la lesión renal aguda en la endocarditis y los factores asociados a la misma. Así que realizamos un estudio retrospectivo unicéntrico con los pacientes ingresados con diagnóstico de endocarditis infecciosa en el Hospital Universitario de la Princesa entre el 2015 y el 2021, obteniendo una muestra de 134. Basalmente se recogieron datos epidemiológicos, variables en cuanto a comorbilidades, durante el proceso infeccioso, la evolución de la función renal, así como el proceso infeccioso y el desenlace del mismo. Posteriormente, y a través de modelos multivariables se analizó la capacidad predictiva de la lesión renal aguda en la mortalidad. Posteriormente, a los 3 meses, en aquellos pacientes que habían presentado una lesión renal aguda y seguían vivos y tenían una determinación de función renal, nos permitió establecer aquellos factores asociados a presentar un daño renal persistente. En cuanto a las características basales, observamos que el 63% de los pacientes eran varones, con una edad media de 72 años, el 32% tenían una enfermedad renal crónica basal con un filtrado glomerular en torno a 76. Durante el ingreso, observamos que el 70% de los pacientes tenían una lesión renal aguda, en donde prácticamente la mitad de ellos habían presentado una KIN1. Y los factores asociados a presentar esta lesión renal aguda, pues observamos aquellas comorbilidades cardiovasculares, al igual que el filtrado glomerular basal y la creatinina basal. Por lo tanto, el único predictor independiente para presentar una lesión renal aguda fue el filtrado glomerular basal. Durante el ingreso, el 34% de los pacientes que fallecieron, prácticamente la totalidad de ellos, en un 98%, presentaron una lesión renal aguda, y a través de modelos multivariantes ajustados a las variables de confusión, observamos que la lesión renal aguda predijo independientemente la mortalidad. Asimismo, la pérdida del filtrado glomerular y el filtrado glomerular basal se asociaron independientemente a fallecer durante la hospitalización. Y dentro de los factores asociados a fallecer, podemos ver que son muy parecidos a los de presentar una lesión renal aguda, añadiéndole la gravedad de la lesión renal, la pérdida del filtrado glomerular, la necesidad de terapia renal sustitutiva e incluso también el ingreso a una unidad de cuidado intensivo.
A los 3 meses, en aquellos pacientes que habían presentado en torno a un 86% una lesión renal aguda y seguían vivos, vimos que el 74% presentaban un deterioro de la función renal de manera persistente, y los factores asociados a presentar este daño renal persistente encontramos que era el tipo de válvula afectada y la afectación ecocardiográfica. Por lo tanto, podemos concluir que el desarrollo de una lesión renal aguda y su gravedad, es decir, la pérdida del filtrado glomerular y la puntuación en la escala de Akin, impactan en el pronóstico de una endocarditis infecciosa. Y que tras una lesión renal aguda en el seno de una endocarditis, observamos que el 74% de los pacientes presentan un daño renal persistente, situación que se asocia principalmente a la gravedad de la endocarditis. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo sí tenía 2 preguntas. ¿Qué germen, visteis que algún germen confería mayor riesgo de agresividad o de fracaso renal? Y luego si en algunos pacientes realizasteis biopsia renal porque no os parecía un fracaso renal funcional. Un germen más frecuente, ¿sí? Más asociado. ¿Perdón? ¿Me repite la primera parte? La primera pregunta es si algún germen específicamente. Bueno, sí, el más frecuente asociado a presentar, o sea, en sí la endocarditis infecciosa y por lo tanto lesión renal aguda, pues es Staphylococcus aureus, seguido ya de Streptococcus y el Staphylococcus epidermidis. Y en cuanto a biopsia renal, pues sí es verdad que vimos un poco más o menos la etiología de la función renal, la mayoría evidentemente era funcional, y sí que se realizó una biopsia en uno donde fue más que todo una nefritis tubulointersticial. La pregunta es porque el Staphylococcus aureus sí que tiene un comportamiento un poco diferente a otros gérmenes y a veces se asocian procesos glomerulares específicamente, era por eso un poco la pregunta. Sí, la mayoría, bueno, observamos que era más que todo funcional, así que solamente obtuvimos una biopsia dentro de los datos recogidos. Muchas gracias. La siguiente presentación corre a cargo de Verónica Ruz Mercado del Hospital Universitario Infanta Sofía, bajo el título Diferencias en la presentación clínica histológica de las nefritis intersticiales agudas en relación al uso de fármacos y a los inhibidores de los checkpoint en la unidad de nefrología de nuestro centro entre los años 2008-2023. Bueno, sabemos todos que las nefritis tubulointersticiales agudas en las biopsias renales representan alrededor de un 27%. Dentro de las etiologías de estas intersticiales agudas, pues se atribuye a la causa farmacológica hasta en un 70% de los casos. Y con la introducción de los checkpoints, pues se ve que también hasta en un 5% de prevalencias la atribuimos a estos fármacos. Las diferencias histológicas, pues en la literatura aún tenemos similares entre estas dos entidades, las características histológicas son muy similares. Por lo tanto, quisimos hacer un estudio retrospectivo y descriptivo en nuestro centro del 2008 al 2023, incluyendo pacientes con un diagnóstico clínico o histológico de nefritis tubulointersticiales agudas de origen farmacológico. Recolectamos 25 pacientes con un diagnóstico de nefritis tubulointersticial aguda, 16 pacientes sí que tenían una biopsia de nefritis tubulointersticial aguda de origen farmacológico y 9 pacientes con nefritis inmunomediada. De estos destacar que solo 5 fueron biopsiados y 4 con una sospecha clínica. Dentro de los datos, pues dentro de las características basales, destacar que en la intersticial aguda farmacológica había una predominancia de varones en un 75%, sin embargo en la inmunomediada predominaban las mujeres. Vimos que en la inmunomediada había una prevalencia de mayor enfermedad renal crónica hasta un 44%. Como ya se sabe en la literatura, la causa de la intersticial aguda farmacológica pues, se atribuía en su mayoría a los antibióticos en un 43%. Y dentro de las inmunomediadas, el fármaco predominante que se atribuyó a la inmunomediada fue el nivolumab, porque el 66% de los pacientes sí que lo tenían. Luego tuvimos en relación al pembrolizumab, a una biterapia con ipilimumab y un paciente con atelocizumab. En relación a la lesión aguda, al fracaso renal agudo, pues vimos que en las nefritis tubulointersticiales agudas farmacológicas tuvimos una creatinina máxima de 4,1 como media, o sea, un mayor fracaso renal agudo en comparación de las inmunomediadas. Sí que necesitaron hemodiálisis aguda en un 25% de los casos, sin embargo, en las inmunomediadas no. Dentro de los datos clínicos y analíticos vimos que había más eosinofilia en las inmunomediadas,
más leucocituria, hematuria y proteinuria residual al final de seguimiento, que fue un año de seguimiento. Y dentro del tratamiento corticoideo, pues vimos que las inmunomediadas necesitaron más dosis, o sea, recibieron más choques, pero es verdad que en menor dosis. Utilizamos 250 miligramos por 3. Sin embargo, en las intersticiales agudas farmacológicas tuvieron menos choques, pero con más dosis. Y en las dosis acumuladas de corticoides hubo más acumulación de corticoides en las agudas farmacológicas. Dentro de la evolución, pues vimos que, aunque no hubo diferencias significativas en estos datos, sí que hay una tendencia de recuperación de función renal mayor en la farmacológica y no en la inmunomediada. 6 pacientes no recuperaron la función renal en la farmacológica y, sin embargo, en la inmunomediada solo 2. De los pacientes que necesitaron más diálisis de forma crónica. Las farmacológicas, en la inmunomediada no hemos tenido ninguno que haya necesitado diálisis y no tuvimos ningún exitus en la farmacológica, pero sí un paciente murió de los que estaba utilizando checkpoint, pero en relación a enfermedad oncológica, no enfermedad renal propiamente dicha. Y dentro de los datos histológicos que analizamos, bueno, como les comentaba, 16 pacientes del diagnóstico de agudas sí que fueron biopsiados. En el caso de la inmunomediada, 4 pacientes no se biopsiaron, solo fue sospecha clínica porque 3 eran monorrenos y 1 estaba en muy mala situación clínica, entonces no nos dio para biopsiar. Analizamos el número de glomérulos, las esclerosis, el infiltrado intersticial, linfocitos y eosinófilos, células plasmáticas y la afectación vascular. Y aquí difieren un poco los resultados en relación a la literatura, porque nosotros encontramos que en nuestras inmunomediadas tenían más porcentaje de infiltrado intersticial, más presencia de eosinófilos y más presencia de plasmáticas. Nuestras conclusiones son que la etiología y la incidencia de la nefritis tubular intersticial aguda y la inmunomediada es similar a la encontrada en la literatura. La lesión renal parece más severa en la intersticial aguda farmacológica, con peor evolución a largo plazo, a diferencia de la inmunomediada. Los hallazgos histológicos en nuestra serie difieren de lo encontrado en la literatura, predominando los eosinófilos y plasmáticas en nuestra serie de inmunomediada. Y el uso de dosis intermedias o bajas de corticoides parece tener un efecto similar en la recuperación del episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos un poco justo de tiempo, pero me llama la atención los datos, aunque son pocos pacientes, que también tienen más eosinofilia los pacientes con inmunomediada en sangre periférica, que es un poco contradictoria a lo que está diciendo. Sí, a nosotros también nos llamó eso la atención, porque en la literatura estaban todos al contrario, ¿no? ¿Estaban recibiendo todos inhibidores de la bomba de protones o...? Hasta en un 46% de los casos sí que recibían omeprazol y también alopurinol. Sí. Muchas gracias. Pues vamos un poquito justos de tiempo, pasamos a la siguiente. El siguiente es programa de un tratamiento paliativo de la enfermedad renal crónica de manejo conservador, experiencia de 8 años. Lo presenta Marta Elizabeth Díaz Domínguez del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Cuando quiera. Bueno. Lo presenta Fernando Caballero. No soy Marta Díaz, soy Fernando Caballero, residente del Ramón y Cajal. Disculpada a la doctora Marta Díaz, que por un problema personal no ha podido asistir al congreso. Entonces, venimos a presentar la experiencia de 8 años de un programa de tratamiento paliativo en enfermedad renal crónica de manejo conservador. Bueno, la atención sanitaria de pacientes con enfermedad renal crónica de manejo conservador generalmente presenta problemas de manejo asistencial, lo que suelen ser pacientes añosos, muy comórbidos y muchos de ellos con problemas en las transferencias y en la movilidad, lo que genera dificultades a la hora de desplazamientos a centros sanitarios. Nosotros implementamos a finales de 2011 un programa basado en la asistencia y control domiciliario de este tipo de enfermos por parte de un equipo multidisciplinar formado por profesionales de atención primaria, de la unidad de cuidados paliativos y del servicio de nefrología. Incluimos, por tanto, a pacientes con enfermedad renal crónica avanzada
que se había decidido manejo conservador y que recibieron asistencia domiciliaria durante el seguimiento. El tiempo de seguimiento fue hasta el fallecimiento o durante el primer año desde que entraron en el programa. Como hemos dicho, es la experiencia de 8 años, desde 2012 hasta finales de 2019. Incluimos un total de 150 pacientes, 89 varones y 61 mujeres, con una edad media de 82 años. Según el índice de Bartel, casi un cuarto de los enfermos tenían un grado de dependencia grave o total y la media del índice de Charlson era de 6, sin considerar la edad, y de 9 considerando esta variable. Cuando se incluyeron en el programa estos enfermos, la media del filtrado glomerular era de 10 mililitros minuto y en la tabla presentamos los resultados principales, que un 44% fallecieron dentro de los primeros 6 meses, un 18% en el segundo semestre y hasta un 38% continuaron el seguimiento posterior. El lugar del fallecimiento fue el domicilio en un 40% de los pacientes y un 60% fallecieron en un centro de atención sanitaria, ya sea un centro hospitalario o centros de cuidados paliativos o parecidos. Y la principal causa de fallecimiento fue la enfermedad renal crónica terminal. Otro resultado importante de este programa fue en cuanto al número de visitas a urgencias e ingresos hospitalarios. Un 30% de los pacientes no visitaron en ningún momento del seguimiento el servicio de urgencias, el 70% restante sí, y una media de 2,5 visitas. En cuanto a los ingresos, hasta un 43% de los pacientes no necesitaron ningún tipo de ingresos y se pudieron manejar exclusivamente en su domicilio, y el 57% restante sí que ingresó, con una media de ingresos de 1,7. De todos los ingresos que hubo, un 70% fueron en nuestro servicio. Y bueno, pues como conclusiones, pues los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, no candidatos a diálisis y que por lo tanto se ha decidido un manejo conservador, pueden ser atendidos en su domicilio por un equipo multidisciplinar como el que formamos nosotros. Y verdaderamente las ventajas pues fue que hasta un tercio de los pacientes no requirieron visitar urgencias en ningún momento y un 44%, como hemos descrito, en ningún momento requirieron ingreso. Y ya está, muchas gracias. Sí, Carmen. A mí me gustó mucho este trabajo cuando lo leí, y solamente, primero, porque es verdad que yo creo que tenemos que potenciar la consulta de ERCA, de ERCA conservador. Creo que es fundamental, y creo que a veces el hecho de obligar, o por lo menos poner incluso a la familia, cuando tú le ofreces la posibilidad de venir a la consulta de conservador o quedarse en domicilio, tenemos que explicar muy bien a la familia que de verdad que no es necesario ni siquiera que vengan a la consulta de ERCA conservador, y que la asistencia para el paciente, porque es que además la movilidad normalmente en estos pacientes está reducida, se puede hacer incluso vía online o por e-consulta. Yo creo que es algo que tenemos que potenciar, que no es necesario que el paciente llegue, que muchas veces nos empeñamos y se lo tenemos que explicar muy bien a la familia, que si no incluso ellos se sienten culpables por el hecho de no traer al abuelito a la consulta. A mí me encantó y la conclusión, enhorabuena, me gustó mucho. Muchas gracias. Yo creo que aquí es fundamental el que la familia y el paciente no se sienta desasistido, que a veces pueden tener esa impresión, que parece que si ya no les vas a seguir, parece como que hay un sentimiento de abandono, de que se están desasistidos. Entonces, luego, cuando conocen el programa, ven que realmente el manejo es mucho más cercano desde su domicilio, porque además pueden llegar los equipos de primaria y de paliativos a donde no podemos llegar con las consultas nosotros. Gracias, Fernando. La siguiente comunicación es impacto de la prescripción de tolvaptan en la calidad de vida del paciente con poliquistosis renal autosómica dominante. Lo presenta Jorge Moya, del Hospital de la Princesa de Madrid. Bueno, hola a todos. Lo primero de todo, darles las gracias por la atención.
Y bueno, a ver si consigo. Ahí está. Bien, la poliquistosis renal autosómica dominante es la enfermedad renal hereditaria más frecuente en el mundo. Además, se ha demostrado que los pacientes que la padecen tienen una peor calidad de vida con respecto a los que no la tienen. A día de hoy, el único tratamiento que se ha demostrado eficaz para frenar la progresión de la enfermedad es el tolvaptan, que es un antagonista del receptor V2 de la vasopresina. Se han desarrollado varias escalas que evalúan la calidad de vida de estos pacientes, pero estas escalas no se aplican de forma universal y además no tienen en cuenta los efectos derivados del propio tratamiento con el tolvaptan. Por eso nos planteamos como objetivo evaluar las 3 escalas que actualmente hay disponibles para evaluar la calidad de vida de los pacientes con poliquistosis y además analizar los factores asociados a una peor calidad de vida. Por ello, planteamos un estudio observacional en el que se incluyeron 15 pacientes en tratamiento con tolvaptan, con una media de 47 meses de tratamiento, y además se seleccionaron a los correspondientes controles, que también parecían la enfermedad, emparejados por edad y sexo también. Y a todos ellos se les aplicaron los cuestionarios IS, PDS y UIS, que ahora veremos lo que evalúa cada uno, y se analizaron los ítems en los que se mostraban diferencias en función de la presencia de tratamiento con tolvaptan o la ausencia del mismo. Bien, la primera de las escalas, que es la escala IS, que evalúa la calidad general de vida de estos pacientes, pudimos observar que se ha demostrado una peor calidad de vida en los pacientes que toman tolvaptan principalmente a expensas de falta de descanso nocturno. En la segunda de ellas, la escala PDS, que evalúa el grado de molestias y dolor, no hemos encontrado diferencias significativas entre los dos grupos. En la última de ellas, la UIS, que evalúa el impacto en la diuresis, hemos podido ver cómo los pacientes que recibían el tolvaptan tenían una peor calidad de vida, principalmente recibiendo impacto en las actividades sociales, en dormir toda la noche, en tener que prever un aseo de manera habitual y en el aumento de las molestias por despertarse continuamente durante la noche para ir al baño, vaya. Además, pudimos ver que dosis más altas de tolvaptan se correlacionaban con menores molestias por despertares nocturnos. Por último, pudimos ver que un menor tiempo de tratamiento con tolvaptan se ha podido correlacionar con menor puntuación en esta escala, con provocar menos impacto en la frecuencia miccional, menos impacto en el hábito social, en los despertares nocturnos y en la necesidad de prever un aseo. Por lo tanto, podemos concluir que el tratamiento con tolvaptan realmente impacta en la calidad de vida de los pacientes que lo toman, principalmente a expensas de molestias derivadas por los efectos acuaréticos que tiene el tratamiento. Por lo tanto, creemos que son necesarias medidas que ayuden a atenuar dichos síntomas para, primero, mejorar la calidad de vida de los pacientes y mejorar la adherencia al propio tratamiento de ellos. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, únicamente, ¿qué porcentaje de pacientes alcanzó la dosis máxima de tolvaptan? Más del 90%. Sí. Solo hubo 2 de ellos realmente que no pudieron llegar a la dosis máxima y que solo tomaban la mitad solo por la mañana. ¿En algún paciente ensayasteis, bueno, es una cosa discutida en la literatura, tiazidas para evitar efectos acuaréticos? En este grupo todavía no lo hemos hecho, pero sería muy interesante. Muchas gracias. Muy bien. La siguiente presentación se titula Abordaje de la hiperpotasemia por el nefrólogo, análisis en la vida real, y no lo presenta Auxiliador abajo, lo presenta el doctor Ternero. Muchas gracias. Del hospital. Muchas gracias. Buenos días. Un grupo de investigación. Yo creo que hablar de la importancia de la hiperpotasemia en este foro está fuera de lugar, ¿no? Es un problema al que nos enfrentamos constantemente y que se asocia a muchos de los tratamientos que usamos, ¿no? Por eso nos pareció interesante ver qué actitud seguíamos los nefrólogos en la consulta cuando nos encontrábamos un caso de hiperpotasemia, por lo cual planteamos este estudio con el objetivo de describir la respuesta de los nefrólogos a niveles de potasio por encima de 5,5 en la consulta ambulatoria, ¿no? Entonces, con el apoyo de Somane y el patrocinio de Vifor, realizamos este estudio transversal, multicéntrico, que se hizo en principio en la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que luego se incorporaron 2 centros de Castilla-La Mancha y al final en 13 hospitales de
de la Comunidad de Madrid y 2 de Castilla-La Mancha, se planteó este estudio en el cual se seleccionaron pacientes con niveles de potasio por encima de 5,5 y el único criterio de exclusión fue que el paciente estuviera en terapia renal sustitutiva. Los resultados que obtuvimos, bueno, pues la edad media era de 71 años, la mayoría eran varones, casi el 90% eran hipertensos y más de la mitad eran diabéticos, ¿no? La cifra media de potasio fue de 5,8, con una distribución de la hiperpotasemia fundamentalmente encontramos hiperpotasemia leve en un 77% de casos, hiperpotasemia moderada con potasio entre 6 y 6,5 un 18% y únicamente un 3,8% presentaban hiperpotasemia severa. La distribución de la enfermedad de base la tenéis ahí, la mayoría eran diabéticos, seguida de la enfermedad vascular. Respecto a los tratamientos que seguían los pacientes de forma basal, nos encontramos que aproximadamente un 80% de ellos estaban con bloqueo del sistema renina-angiotensina, un porcentaje mayor si el paciente era diabético y un porcentaje mayor si el paciente tenía insuficiencia cardíaca. Una cuarta parte, casi un 25%, ya estaban con tratamientos con quelantes de potasio y, bueno, tenéis la distribución de diuréticos de ASA casi un 30% y un 30% de pacientes ya tenían de forma basal recomendaciones dietéticas para bajar las cifras de potasio. Respecto a la analítica, nos encontramos que existe una mayor acidosis en hiperpotasemias severas con un aumento del cloro y, aunque no es significativo, sí es verdad que en las hiperpotasemias más graves los pacientes presentaban una peor función renal. Respecto a las modificaciones del tratamiento, únicamente encontramos significación en la recomendación dietética, que se insiste más, y en el uso de bicarbonato y en el uso de nuevos quelantes del fósforo. Las cifras de recomendación o de inicio de tratamiento con quelantes del fósforo aumenta, fundamentalmente se incrementa mucho el ciclosilicato de circonio y después el patiromer. El resincalcio se mantiene en niveles similares. Y resumiendo un poquito los datos, encontramos que un 63% de pacientes que estaban en tratamiento con quelantes de potasio, frente al 24,6% previo, es decir, se incrementa de forma significativa el uso de estos fármacos, también aumenta el uso de bicarbonato y se modifica muy poco el uso de fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina. Únicamente en un 17% de pacientes se interrumpe y en un 13% de ellos se disminuye la dosis. De los pacientes que estaban con fármacos que bloquean el receptor de mineralocorticoides, en un 35% de ellos se suspendió el fármaco y respecto a los betabloqueantes, que también influyen en la aparición de hiperpotasemia, no se modificó la frecuencia de su uso, ¿no? Sí es verdad que en las hiperpotasemias severas la modificación terapéutica, sobre todo a nivel del sistema renina-angiotensina, fue superior, alcanzando casi un 50% de los pacientes, en donde o bien se disminuyó la dosis o se retiró el fármaco. Y en cuanto al tratamiento diurético, no hubo modificaciones en el uso de estos diuréticos. Por lo tanto, en conclusión, vemos que la mayoría de pacientes que sufren hiperpotasemia están en tratamiento con algún fármaco que bloquea el sistema renina-angiotensina, casi un tercio de ellos con dietas bajas en potasio y un 24, no es un 29, es un 24% en tratamiento con quelantes de potasio. La hipercalemia fue seguida por asesoramiento dietético en una proporción elevada de pacientes y a la vez asociada a un inicio de fármacos quelantes de potasio. Todavía encontramos una alta proporción de interrupción o disminución de fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina en pacientes con hiperpotasemia severa, así como una inercia en no modificar el tratamiento con betabloqueantes. Muchas gracias. Gracias. ¿Comentarios? Bueno, es un grupo multidisciplinar que se ha hecho, que hemos participado muchos hospitales.
yo creo que hace una fotografía, ¿no?, en un momento puntual de cómo se está manejando la hiperpotasemia, y ya hemos comentado un poco en el grupo de trabajo que ahora lo interesante es ver en otro corte qué hemos hecho, cómo han evolucionado estos pacientes, ¿no?, porque este es el corte basal, y el día que se les ve y qué medidas se toman y que tenía interés, pues hacer algo evolutivo, a ver este mismo grupo de pacientes cómo han evolucionado X meses después. Sí, en principio esa es la idea, ¿no? Ver bien a los 6 meses, bien al año, volver a hacer otro corte y ver qué ha pasado con estos pacientes, ¿no? Porque da la impresión de que a la hiperpotasemia leve no le hacemos demasiado caso, ¿no? Nos parece que una cifra de potasio entre 5,5 y 6 no supone una circunstancia que nos obligue a modificar el tratamiento, pero eso tendremos que confirmar a largo plazo que es verdad, o a lo mejor estamos viendo algo que tendríamos que modificar nuestra actitud. Muy bien, muchas gracias. Ahora cambiamos un poco de tercio. La siguiente presentación van a estar dedicadas a trasplante. La primera se titula Resultados a largo plazo del uso de plasmaféresis en el tratamiento de inducción del trasplante renal en pacientes altamente sensibilizados en nuestro centro. Lo presenta Miguel Ángel Navas Jiménez, del Hospital Universitario La Paz. Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel Navas. Vengo en nombre del Hospital La Paz a presentar este trabajo. Los pacientes que se trasplantan con una sensibilización frente a HLA con un PRA virtual por encima del 75%, que es como hemos definido nosotros los pacientes hipersensibilizados, están expuestos a un riesgo inmunológico más elevado que los pacientes que se trasplantan fuera de esta situación. No está establecida una pauta de inmunosupresión de inducción generalizada como la ideal o la estándar para este grupo de pacientes, sino que en cada centro pues, utilizan diferentes protocolos. En nuestro caso, desde 2016 se ha establecido un protocolo en el que los pacientes reciben timoglobulina, tacrolimus, micofenolato, corticoides, y también además se han añadido 6 sesiones de plasmaféresis seguidas de administración de inmunoglobulinas intravenosas. Hemos hecho un estudio retrospectivo, una serie de casos con objetivo de conocer la evolución de estos pacientes, de los pacientes que han recibido este tratamiento. Por lo tanto, hemos incluido los pacientes con un PRA virtual superior al 75%, que se trasplantaron entre el 2016, que es cuando empezamos a aplicar este protocolo de manera estándar, y 2022, incluyendo solo a los que han recibido plasmaféresis como parte del tratamiento de inducción. Entonces, en cuanto a los datos demográficos, la mayoría de los pacientes son mujeres, un 57%, la edad media fue de 48 años y la mayoría de pacientes recibieron un trasplante renal de donante cadáver, pero tenemos 4 pacientes, un 6,56%, que recibieron un trasplante de donante vivo. Las principales etiologías de enfermedad renal crónica en estos pacientes fueron la glomerulonefritis crónica y la nefritis tubulointersticial y la poliquistosis hepatorenal. En cuanto al número de trasplantes, la mayoría de los pacientes es la segunda vez que reciben un trasplante renal, el 44%, mientras que un 40% de los pacientes era su primer trasplante renal. La mayoría de pacientes tenían 4 o 5 incompatibilidades HLA con respecto al donante. Entonces, con respecto a la inmunosupresión de inducción, pues todos recibieron tacrolimus y ácido micofenólico, como estaba establecido, todos recibieron también plasmaféresis. En cuanto a la timoglobulina, lo recibieron el 95% de los pacientes, los que no lo recibieron fue porque tenían alguna contraindicación. Únicamente 3 pacientes presentaron complicaciones de la plasmaféresis que fueron leves. En el seguimiento, la creatinina al año fue de 1,5, a los 2 años fue 1,65 y a los 5 años fue de 1,5, con una N que se reduce progresivamente. Únicamente hemos tenido 4 casos de rechazo agudo, lo cual supone una tasa de incidencia de 0,019 casos por persona año. Y a destacar que todos ellos han recuperado totalmente con el tratamiento. En cuanto a la supervivencia global, en nuestra serie es del 90%. Hemos tenido 4 fallecidos, de los cuales 3 son por causa infecciosa, a destacar 2 de ellos por COVID-19 en la pandemia. Y la supervivencia del injerto es del 84%.
en este caso tenemos la principal causa de pérdida del injerto es el exitus con injerto funcionante, que supone el 57%, mientras que la causa vascular, la trombosis, supone el 28%. No hemos tenido pérdidas de causa inmunológica. Como problemas infecciosos, a destacar la replicación por CMV en el 27% de los pacientes y la afectación grave por COVID-19 en el 9,8% de los pacientes. Como ya he dicho, pues 2 pacientes fallecieron por este problema. En cuanto a tumores, solo ha habido un tumor cutáneo. Para concluir, pues la plasmaféresis parece segura porque ha habido pocas complicaciones y han sido leves. Sin embargo, pues son necesarios realizar ensayos clínicos para valorar su eficacia. Muchas gracias. Esther, una pregunta. Y una pregunta ahí, Esther, en la sala, al final de la sala. No me ha parecido verlo. Y 2, ya termino con esto, perdona, la féresis, la plasmaféresis, ¿no tuvisteis problemas hemorrágicos de sangrado siendo tan pegada al periodo posoperatorio? ¿Con qué hacéis los recambios? ¿Con plasma o con albúmina? Gracias. Pues la primera pregunta, la verdad que no tengo aquí el dato recogido, entonces, perdón porque no la puedo contestar. La segunda pregunta es así porque, de hecho, como el estudio se ha planteado como un estudio de seguridad y también de seguimiento sobre estos pacientes, solo hemos tenido una hemorragia que esté registrada como efecto adverso de la plasmaféresis, por lo cual hemos establecido que es bastante segura. No ha habido más complicaciones hemorrágicas. Habitualmente lo que hacemos, las primeras se reponen con plasma, las primeras sesiones, y luego posteriormente sí que se repone con albúmina y vamos verificando la coagulación pues, antes y después de las sesiones. Entonces, las primeras, por lo menos las 2 primeras, se reponen con plasma. Nosotros en ese sentido también tenemos un programa parecido con prueba cruzada, que trasplantamos incluso con prueba cruzada virtual positiva en algún caso. También hacemos plasmaféresis a los 4 o 5 días en pacientes que no han sangrado, que no han tenido complicación y no tenemos complicaciones así significativamente importantes. Generalmente hacemos con albúmina, algún paciente a lo mejor necesita una parte, un tercio de reposición con plasma y a veces le reponemos fibrinógeno en función de cómo esté, pero no hemos visto un aumento de complicaciones significativo. ¿Habéis empleado rituximab en algunos casos o solo ha sido plasmaféresis? No como tratamiento de inducción. O sea, en esta sí que se ha utilizado, por ejemplo, en los pacientes para desensibilización sí que se ha utilizado, pero no digamos como tratamiento estándar para los pacientes hiperinmunizados en general, tengan o no DSA, que es el protocolo que hemos utilizado como estándar. Entonces sí que algunos pacientes han recibido, pero no, digamos que no forma parte de este estudio, no tengo tal dato recogido. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente comunicación es nefritis lúpica. Nefritis lúpica y trasplante renal. ¿Dónde estamos? Lo presenta Paula Hernández del Hospital 12 de Octubre. Bueno, muchas gracias. Bueno, como sabemos, aproximadamente en torno a un 10-30% de los pacientes con nefritis lúpica pueden llegar a desarrollar una enfermedad renal crónica avanzada y precisar una terapia renal sustitutiva. En este sentido, con respecto al trasplante renal, la recurrencia de nefritis lúpica tiene una incidencia variable según las diferentes series y si se emplea biopsia de protocolo en el seguimiento. Y el tiempo hasta el desarrollo de la misma es muy variable, con una media de tiempo hasta recurrencia en los diferentes trabajos en torno a los 4 años. Parece que el hecho de que esta complicación tenga una frecuencia relativamente baja debería estar en relación con el empleo de la terapia multitarget en el trasplante renal. En este sentido, con idea de describir nuestra experiencia, planteamos un estudio descriptivo, retrospectivo y multicéntrico de pacientes con nefritis lúpica receptores de trasplante renal que se trasplantaron en nuestro centro entre los años 2008 y 2022. Describimos como objetivos principales la tasa de recidiva de nefritis lúpica en el injerto renal y la tasa de manifestaciones extrarrenales. Como objetivos secundarios, describimos la evolución del filtrado glomerular, la tasa de rechazo agudo y pérdida del injerto, el tipo de inmunosupresión y el empleo de hidroxicloroquina y la tasa de eventos cardiovasculares, infecciones y fallecimientos.
Estos son los resultados. Recogimos un total de 26 pacientes, de los cuales la mayor parte, un 77%, eran mujeres y un 70% presentaban una clase tipo 4 al trasplante renal. Con respecto a la inmunosupresión al trasplante, la mayor parte de los pacientes habían recibido esteroides previo al trasplante como tratamiento de su nefritis lúpica y un 60% de los pacientes estaban en tratamiento con antipalúdicos. Al trasplante renal, la mayor parte de pacientes, un 77%, era su primer trasplante renal. Los que habían perdido el injerto eran principalmente por episodios de rechazo agudo humoral y rechazo agudo celular. Y la media de tiempo de seguimiento fue de 64 meses. Como ven, la mayor parte de los pacientes recibieron un trasplante de donante fallecido. Con respecto a la inmunosupresión de mantenimiento, el 50% de pacientes se mantuvo con triple terapia estándar. A destacar que únicamente 6 pacientes en su seguimiento posterior seguían en tratamiento con antipalúdicos. Estos son los resultados principales que planteamos. No registramos ninguna recidiva de nefritis lúpica durante el seguimiento, pero sí 5 episodios de rechazo agudo, de los cuales condicionaron la pérdida del injerto en tres de los pacientes. Uno fue al 2.º año, otro al 9º y otro al 10º año de seguimiento. Se registraron asimismo 4 episodios de fallecimientos, principalmente por causas cardiovasculares. Cuando analizamos la tasa de manifestaciones extrarrenales, observamos una disminución marcada de las mismas entre antes del trasplante y al final del seguimiento, de un 61% a un 7,7%, así como una normalización en los valores de C3, que no observamos en C4. Si bien la tasa de pacientes con un C4 normalizado sí que fue mayor tras el trasplante renal. En conclusión, planteamos que las recidivas de nefritis lúpica en el trasplante renal son poco frecuentes. Lo que más influye en el pronóstico del injerto renal en este tipo de pacientes es, al igual que en otros procesos glomerulares, la tasa de rechazo agudo, y que el empleo de manifestación y que la recurrencia de manifestaciones extrarrenales disminuye de manera marcada tras el trasplante, probablemente por el empleo de una terapia multitarget de inmunosupresión. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, Paul. En el periodo pretrasplante, en las nefropatías lúpicas, no he visto que en ningún paciente se utilizaron calcineurínicos en el seguimiento previo. ¿No he visto? Sí, no lo he podido poner por un poco falta de espacio, pero sí que había en torno a un 30-40% de pacientes que sí que estaban en tratamiento con inhibidores de la calcineurina. Y entonces, ¿por qué? Digo que es un tema muy interesante, que nunca está muy dilucidada en la literatura. ¿Por qué entonces con triple terapia son pacientes que van a diálisis y luego cuando trasplantan no? Si tienes alguna hipótesis de por qué puede ocurrir esto, porque no es un tema desconocido, ¿no? ¿Qué, perdón? La hipótesis de por qué pacientes que estaban con triple terapia en el periodo, digamos, de su riñón nativo, luego se trasplantan y vuelven a estar con triple terapia en principio y no recidivan. Que si tienes alguna hipótesis, no, ya sé que no hay nada. Bueno, algunas veces en la literatura se ha descrito también la posibilidad de que el tiempo en diálisis pueda influir en la tasa de recurrencias posterior. Es verdad, aquí el tiempo en diálisis que analizamos, la mediana de tiempo era de 2 años. Lo que recomiendan las guías es que por lo menos estén 6 meses en diálisis antes de trasplantarse, pero bueno, no lo hemos podido analizar, no teníamos una N muy grande para poder ver si eso había influido en el descenso de las manifestaciones extrarrenales. Muy bien, muchas gracias. La siguiente presentación se titula Exploración de expectativas y preferencias del paciente candidato a trasplante renal y receptor de trasplante renal a lo largo de su trayectoria vital. Planificación anticipada de cuidados, corre a cargo del Hospital Clínico San Carlos, la doctora Beatriz Rodríguez Cubillo. No. Vengo en parte de la doctora Beatriz Rodríguez Cubillo, pero yo soy Ariadne, que es la primera. Muy bien, cuando quiera. Bueno, para introducir un poco, comentar, a lo largo de la trayectoria vital de un trasplantado renal van a ocurrir seguro complicaciones que van a precisar toma de decisiones difíciles. Y la idea de elaborar un plan anticipado de cuidados es que sea el mismo paciente el que exprese sus preferencias y participe en esta toma de decisiones. Este concepto en nefrología no está muy adecuado a la práctica clínica, pero sí en otras áreas de la medicina como en la oncología médica y en las enfermedades neurodegenerativas como la ELA, por ejemplo. Entonces, nuestra idea fue diseñar este estudio como piloto
planteándonos como objetivo explorar estas preferencias de los pacientes, que sea el paciente el que diga qué quiere que se haga cuando se tuerza un poco el camino en su trayectoria vital. Para esto hemos diseñado unas entrevistas cognitivas semicuantitativas que tienen preguntas cerradas graduadas de 0 a 4 y preguntas abiertas, y las hemos hecho en el periodo comprendido entre marzo y mayo del 2023. Son unas entrevistas estandarizadas que hemos diseñado en conjunto con la Unidad de Cuidados Paliativos, basadas en bibliografía y aceptadas por el Comité Ético del Hospital y la Unidad de Calidad Asistencial. Te tardas en torno a 40 a 60 minutos en hacerla, y hemos dibujado una línea vital del paciente nefrópata y hemos ido a esos pacientes, al paciente pretrasplante, que es el de la consulta ERCA o de la unidad de hemodiálisis o diálisis peritoneal, el trasplantado reciente hasta los primeros 3 meses, el estable en torno a los 2-3 primeros años y el trasplantado añoso comórbido. Planteamos distintos aspectos en la entrevista. Por resumir un poco, valoramos aspectos como la fragilidad mediante escalas. Respecto al trasplante, todas las preocupaciones, expectativas y sentimientos que puede plantearse el paciente de cara al trasplante o ya estando trasplantado, qué tanto aceptaría un efecto adverso con tal de estar trasplantado y qué tanto quiere ser informado y participar en las decisiones terapéuticas que se tomen en torno a su vida. Si tienen alguna persona de referencia y si les interesa realmente hacer estas entrevistas tanto al médico, o sea, si nos parece útil a nosotros y si les parece útiles a ellos. Para el día que enviamos el abstract habíamos hecho 8 entrevistas, ya llevamos 13 y la idea es continuar hasta lograr al menos 100. De esos 8 pacientes, 2, que son la primera columna, están en la etapa pretrasplante. 3 estaban en el inmediato post-trasplante, 1 era en los 3 primeros años de trasplante y 2 ya eran años 2 comórbidos, todos, como veis, de características muy similares y todos habían presentado al menos una complicación urológica, diarrea, etcétera, y ya cuando son más añosos, pues incluso uno había presentado un linfoma. El valor que queremos darle a este estudio es expresar la preferencia, como he dicho, del paciente más que un dato estadístico. Entonces, resumimos un poco lo que han contestado y queremos transmitirlo. En cuanto a síntomas que les preocupan más a los pacientes, pues el pretrasplante no tiene mucha preocupación que quiera expresar, pero mientras más añosos son, pues se muestran más preocupados por la ansiedad y la depresión. Y hay cosas que no aceptarían o les preocupa incluso, o sea, no compensa tanto estar trasplantados si presentan, por ejemplo, osteopenia, porque saben el riesgo de fracturas que hay. Cuando les planteas que pueden tener cáncer por la inmunosupresión también no están tan seguros de aceptarlo, y la muerte, por supuesto, les da miedo. Los síntomas que más les incomodan son el dolor y la disnea, la inmovilidad, y todos, eso resaltarlo, están interesados en ser informados y tomar decisiones, y sobre todo en abordar síntomas no físicos en cada consulta que tengan o en cada valoración que tengan con nosotros. No solo un dolor o disnea, sino síntomas no físicos. Esto es un resumen que hicimos de las preguntas abiertas que le hicimos, las contestaciones que dieron y cómo los plasmamos. Respecto a los sentimientos que le provoca el trasplante, bueno, casi todos, a pesar de la incertidumbre, están esperanzados y se sienten alegres y positivos respecto al trasplante. De las preocupaciones que tienen en la actualidad, pues en función de la etapa donde estén, pues si no lo han llamado, quieren que le llamen y que cuando le llamen el riñón que le pongan funcione. El trasplantado reciente está incómodo con la situación de aislamiento y precauciones extremas que tiene que tener. Respecto a las expectativas del trasplante, pues casi todos dicen lo mismo, quieren volver a vivir, o sea, cuando se acaban de trasplantar lo que quieren es hacer las cosas que no habían hecho por estar en diálisis. Y los valores positivos, pues todos están anclados a su familia y todos lo manifiestan así. Viven por su familia y están dispuestos a pasar por efectos negativos con tal de poder compartir con ellos. Si tuvieran que volver a diálisis, esto es importante, volverían todos a diálisis. Todos nos han contestado que a pesar de que sería lo peor, volverían a diálisis con la esperanza de o volverse a trasplantar o vivir más. Respecto a lo que no, si les trazamos una línea roja de forma de que si llegan a ese punto querían vivir o no, casi todos quieren vivir. Hay pocas cosas que no aceptarían porque ya han pasado por muchas cosas como enfermos renales. Todos están de acuerdo con que se realicen este tipo de entrevistas
De hecho, les gusta que les preguntes cosas que no sean tiene prurito, le duele algo, etcétera. Y al médico entrevistador, los distintos compañeros que participaron en el estudio, a pesar de que algunas respuestas fueron duras, están todos de acuerdo también con realizarlo y piensan que aporta bastante. Como conclusión, la elaboración de estas entrevistas para hacer los planes anticipados de cuidados podría ser beneficioso para tomar decisiones en los pacientes trasplantados y a corto plazo permitiría una optimización de la relación médico-paciente y un aumento de la confianza en el equipo médico. Gracias. Muchas gracias. Es que nos hemos consumido todo el tiempo. Muchas gracias, muy interesante. La siguiente presentación es dismorfismo sexual y posible papel protector de la enzima CYP5R3 en el fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular masiva. Bueno, lo que presenta Cristina García, sí, y es un grupo multidisciplinar que no vamos a nombrar todo ello. Buenos días a todos. Bueno, yo soy Cristina García, venimos sobre todo de la Universidad de Córdoba y os venimos a presentar un poco el papel de la enzima citocromo B5 reductasa 3 en el fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular masiva. Como ya sabemos todos, la hemólisis intravascular masiva es una característica común de numerosas patologías en la que se produce una liberación masiva de hemoglobina en la que el sistema no puede eliminarlo y esta hemoglobina se empieza a acumular en el tejido renal, provocando un aumento del estrés oxidativo, la inflamación y la muerte celular. Todo ello va a dar lugar a un fracaso renal agudo. Por otro lado, la enzima citocromo B5 reductasa 3 es una anflagoproteína que lo que hace es que cataliza la oxidación del NADH a NAD y cuya sobreexpresión se ha podido observar en bibliografía que tiene efectos beneficiosos sobre el estrés oxidativo, la inflamación y mejora la función mitocondrial. Por lo tanto, nosotros nos hemos planteado estudiar el objetivo de estudiar el papel de esta enzima en el fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular. Para ello, hicimos un modelo experimental en ratones, tanto hembras como macho, wild-type y transgénicos para la enzima citocromo B5 reductasa, es decir, la sobreexpresan, y lo hicimos mediante la administración intraperitoneal de fenildiracina. Sacrificamos a los ratones a las 72 horas después de la inducción del daño y pudimos estudiar diferentes parámetros. Por un lado, estudiamos parámetros séricos de función renal, como fue el BUM y la creatinina, y marcadores de daño tisular, como es, por ejemplo, ENGAL y KIN1. En todos los casos, tanto en machos como en hembras, pudimos observar que los ratones a los que les habíamos inducido esa hemólisis sufrían un aumento de la expresión de todos estos marcadores y que con la enzima citocromo B5 reductasa se reducían estos marcadores significativamente. También pudimos observar en este caso que las hembras tenían un menor aumento de esos marcadores de daño. Por otro lado, estudiamos dos marcadores de daño podocitario, que son, por ejemplo, la nefrina y la sinaptopodina, y observamos lo mismo. Se producía un descenso de estos marcadores de daño en los ratones wild-type con hemólisis, pero con la enzima citocromo B5 reductasa mejoraban estos marcadores. Por otro lado, decidimos estudiar dos marcadores de estrés oxidativo, que son, por ejemplo, la hemoxigenasa 1 y la ferritina, siempre estudiándolos en machos y hembras, y pudimos observar lo mismo. Se producía un aumento de estos marcadores y en ambos casos se mejoraba con la enzima. Estudiamos peroxidación lipídica con el marcador MDA. Se observaban, los resultados eran muy similares. Y por último, estudiamos marcadores inflamatorios en los que pudimos observar cómo los machos tenían se observaba una mayor inflamación que en el caso de las hembras. Por lo tanto, nuestros resultados muestran que los efectos adversos de la hemólisis sobre el riñón pueden ser mayores en machos que en hembras y que el papel de la enzima citocromo B5 reductasa podría jugar un papel importante en el fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Te quería preguntar si tenéis pensado ya extrapolarlo a modelos humanos de hemólisis intravascular, si habéis hecho ya algún ensayo, tenéis muestras de pacientes con
Bueno, antes de extrapolar, estos son datos muy preliminares. Antes de extrapolar esto, es verdad que en bibliografía hemos visto que ya existen ensayos clínicos en los que se aumente, en los que se administra complejos alimenticios o complementos alimenticios para aumentar la expresión del NAD, pero es verdad que antes de extrapolarlo a humanos, en el fracaso renal agudo nos planteamos realizar otro modelo experimental para ver si añadiéndole o suplementando la alimentación de estos ratones en estas mismas condiciones de daño, ya no en ratones transgénicos con la citocromo, sino ya en ratones wild type, se siguen viendo los mismos efectos. Si ya viésemos los mismos efectos en el caso de los ratones, ya sí que pasaríamos a la fase de pacientes. Muy bien, muchas gracias. Vosotros. La siguiente presentación se titula Evaluación de la actividad de calpaínas circulantes como marcador de sarcopenia en pacientes en hemodiálisis. Lo presenta Rocío Jimena Muñoz del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Cuando quieres. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Por un poco de introducción, saber que las calpaínas son cisteína proteasas intracelulares con múltiples funciones en procesos biológicos vinculados al daño tisular y los mecanismos de reparación. En estudios previos se revela que las mutaciones en el gen de la calpaína 3 inducen a una importante distrofia muscular con sarcopenia. Y nuestro estudio consiste en evaluar la posible validez de la actividad de calpaínas circulantes, considerándolas como un reflejo de las calpaínas musculares, como un marcador fiable de la sarcopenia en pacientes en hemodiálisis. Para hacer esto tenemos un estudio de corte transversal de 46 pacientes en hemodiálisis, se realizó bioimpedancia y dinamometría para evaluar sarcopenia y muestra de sangre para medir la actividad de calpaínas en plasma con fluorimetría. Se calcularon los parámetros de eficacia diagnóstica, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y área bajo la curva ROC. Y bueno, un poco así como resultados, decir que el 70% de los pacientes presentaban sarcopenia con pérdida de fuerza y masa muscular, frente al 30% de los cuales no cumplían ninguno de estos criterios. Y en los pacientes con sarcopenia la actividad plasmática de calpaína fue menor, con un punto de corte de actividad calpaína plasmática de 2039 en unidades de fluorescencia arbitrarias. Y como posible prueba diagnóstica, pues presentó una sensibilidad de un 71%, una especificidad de 81%, valor predictivo positivo de 63%, valor predictivo negativo de 87% y el área bajo la curva ROC fue de 0,76. Con lo cual, la actividad de calpaína circulante podría tener un valor en el diagnóstico de sarcopenia, una patología muy prevalente en los pacientes en hemodiálisis. Y decir también que, sobre todo, nos parece que podría ser una prueba muy específica, más que de screening, sino pues para ya verificar que sí que son sarcopénicos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Te voy a comentar algo. Perdón, Guillermina. No, simplemente comentarte, esta determinación es fácil para si luego se generalizaría, para poder, quiero decir, que no sea una molécula compleja de determinar y luego si puede tener valor pronóstico evolutivo a la hora de ver, por ejemplo, posibilidades de tratamiento o de intervención en la sarcopenia. Respecto a la pregunta de si es fácil, la verdad es que estas cosas las hacen en un laboratorio especial, no es propiamente en un hospital, pero sí que es verdad que podría llegar, por lo que yo sé, no es algo muy complejo, o sea que yo creo que se podría llegar a hacer en un hospital. Y la verdad es que lo de verlo más adelante no hemos medido la evolución, pero sería algo interesante a realizar para ver si efectivamente cambia en el tiempo. Sí. Guillermina. Pacientes mayores, la sarcopenia unida a la edad, daría también, habéis comprobado que ya da alteraciones significativas similares o no a las de hemodiálisis. O sea, es un marcador ya establecido para una sarcopenia en el paciente adulto, en pacientes mayores. ¿O hay diferencia entre los más jóvenes o no en vuestro caso? Claro, sí. La verdad es que esto es en concreto en hemodiálisis. No hemos mirado con controles que no fuesen pacientes no nefrópatas, pero sí que es algo a tener en cuenta y mirar para ver si es verdad que solo es en diálisis o es en la población general. Sí. Gracias. Muchas gracias. Rocío. Bueno. La última comunicación de la mañana, pues la verdad que yo creo que está muy bien elegida que sea la última, porque es evaluación de las diferencias de género en la situación y satisfacción laboral de los nefrólogos españoles.
Lo presenta Ana García. Sí. Y es un trabajo que realiza el Hospital Gregorio Marañón y el 12 de octubre. Bueno, buenos días. Vengo a contaros esta comunicación que he hecho con mi amiga, la doctora Claudia Ayuste, del Hospital 12 de octubre, y es a raíz de que, bueno, como todos sabéis, las nefrólogas somos mayoría en la SEN y con una tendencia creciente, somos un 70% de los miembros de la JOVSEN, y aún así pues, el porcentaje de mujeres en puestos de más responsabilidad, como jefaturas de sección, de servicio, sigue siendo minoritario. Entonces, nosotras hemos evaluado esta situación y hemos puesto en marcha un podcast que se denomina Mujer y Nefrología. Si hacéis una foto, eso es un código de Spotify, se puede buscar ahí por si todavía no habéis tenido ocasión de escucharlo, donde hemos entrevistado a distintas mujeres referentes de la nefrología, como la doctora Patricia Sequera, que la tenemos aquí sentada con nosotros, también hombres, ¿vale?, como el doctor Julio Pascual o el doctor López Gómez, el doctor Luño, y hemos evaluado un poco a qué se puede deber esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos ha surgido es que a lo mejor esto tiene que ver con que las mujeres tenemos una menor satisfacción laboral. Esto es una hipótesis que teníamos y entonces nos planteamos poner en marcha una encuesta vía WhatsApp con 35 ítems que pasamos, que a lo mejor os llegó alguno vía, no sé, grupos, porque hicimos una difusión en los grupos de nefrología, y analizamos los resultados en base al género. 212 personas respondieron la encuesta, una mayoría de mujeres, por encima del 60% de mujeres que somos en la nefro. Y la distribución por edades, bueno, no sale aquí, se me ha borrado, pero la mayor parte de la gente estaba en el grupo etario entre 30 y 50 años, ¿vale? En todos los grupos las mujeres contestaban más la encuesta que los hombres, que es la primera conclusión que sacamos. Y bueno, en cuanto a la situación laboral, la podemos ver en la tabla. Más del 90% de los encuestados trabajan en hospitales públicos. El tipo de contrato es, en el caso de los hombres, fijo o indefinido en un 38% frente a un 21% de las mujeres, lo cual fue estadísticamente significativo, las diferencias. Y los hombres participan más en ensayos clínicos, un 56,6% frente a un 49% de los encuestados participan en ensayos clínicos, y publican más como último autor. Como primer autor no encontramos diferencias. En cuanto a la realización de la tesis doctoral, las diferencias tampoco nos salían estadísticamente significativas, pero si nos fijamos, un 20% de los nefrólogos encuestados habían leído su tesis frente a un 13% de las mujeres. Y en cuanto a ponencias de la industria farmacéutica, también hubo diferencias estadísticamente significativas. Un 69,4% de los hombres que respondieron a la encuesta habían dado ponencias de la industria farmacéutica frente a un 45,3% de las mujeres, siendo las diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a satisfacción laboral, lo que más nos queremos destacar es que la media de satisfacción laboral entre las mujeres es de 6,4 frente a 7,2 en los varones, siendo las diferencias estadísticamente significativas. Y luego hicimos una serie de preguntas, como si has padecido precariedad laboral. El porcentaje es muy alto, tanto en hombres como en mujeres, una conclusión que, vamos, creo que todos palpamos, pero que se confirma, pero es mayor en las mujeres, ¿vale? Un 82% frente a un 63,3% de los varones, siendo las diferencias estadísticamente significativas. También preguntamos si habían tenido que aplazar metas personales por una cuestión laboral, y en las mujeres un 61,8% respondió que sí, frente a un 42,2% de los hombres, siendo también las diferencias estadísticamente significativas. Y si se sentían valorados como profesionales, a mí esto me preocupa porque los varones dijeron en un 71,6% de los casos que sí, y las mujeres, más de una cada dos, dijo que no. Entonces, estas diferencias son significativas también, y creo que deberíamos pensar en ello. Por eso, yo creo que cuando preguntamos si quería ser jefe de servicio y también si quería ser jefe de sección, pues también hay diferencias en las respuestas, ¿no? La tasa es baja en general. De jefe de servicio, creo que nadie se quiere comer el marrón, ni siquiera 1 de cada 4 hombres dijo que sí, pero es que en las mujeres ni 1 de cada 10, o sea, esto nos lo tenemos que plantear. Y jefe de sección, bueno, más de un 40% de los hombres dijo que sí, pero solo 1 de cada 4 mujeres contestó que sí. Y una vez más, estas diferencias fueron significativas. Por último, preguntáramos por un nefrólogo al que admires. Y es curioso pensar que
casi todo el mundo contesta un hombre, vamos, más de la mitad de la gente contesta un hombre, pero los hombres contestan más hombres que las mujeres, ¿no? Un 78, no lo veo, no sé muy bien, 78% de los hombres respondió un hombre cuando le preguntas a un nefrólogo que admire y entre las mujeres también, pero un poquito menos, un 58%. Y nada, con todo esto pues concluimos que existen diferencias en la situación y satisfacción laboral entre nefrólogos y nefrólogas, que las nefrólogas tienen contratos más precarios, participan menos en ensayos clínicos y en ponencias de la industria y publican menos como últimas autoras que los nefrólogos. Y del mismo modo se sienten menos satisfechas y menos valoradas a nivel profesional. Y bueno, si queremos andar en el tema, pues os invito a escuchar los episodios del podcast para que podamos ver un poco a qué creemos que se deben estas diferencias y intentemos recortarlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. La verdad que es impactante. Primero, la iniciativa. Yo cuando corregí el Astra me pareció la iniciativa, yo no me había llegado a la encuesta, no había contestado, me pareció la iniciativa muy interesante y luego los resultados. Sí, la verdad que es verdad que tiene sesgos porque es una encuesta que hemos pasado vía WhatsApp y ya está, pero también os digo que yo puse nefro en el buscador de WhatsApp y todo lo que me salió lo mandé. El grupo de mis coRs, el grupo del hospital, todos los grupos que tenía. O sea, que no es que hayamos mandado esto a las personas que tal o de una determinada edad. Y creo que en general traduce un poco la sensación que tenemos muchos y que, bueno, probablemente está cambiando. No quiero ser pesimista con esto, pero creo que es algo que hay que tener en cuenta y trabajar para mejorarlo. A ver. Doctor Portolés, creo que... Va muy interesante. ¿Habéis ajustado por edad las diferencias? Es un factor relevante. Yo creo que los hombres de la muestra son más mayores que las mujeres. Sí. Muchos aspectos como temporalidad, etcétera, están muy relacionados con la edad. Sí, no hemos ajustado por grupo de edad, pero tenemos pensado hacerlo porque la idea es publicar los datos y a ver si podemos darle una vuelta con eso. Es probable, sí. Muy bien. Seguro que habéis muchas preguntas, sobre todo al rey estas, pero hemos cumplido el tiempo exactamente porque ha habido un problema técnico al principio. Muchas gracias.